internacional, que comparte el de los PIR, tiene experiencia en la redacción de planeamiento general y además como tema tienen la triple condición y son también redactoras de dos planeamientos generales en marcha ahora en Cantabria, en Torrelavega y en Marinas de Curet. Yo me siento incapaz. Pues, yo necesito cambiar esto, porque luego me des el... No sé cuál funciona mejor. También lo he puesto. Yo lo quiero puesto y me vale fija. A veces sí. Sí, al revés, cambio. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer al colegio la invitación a reflexionar sobre un tema del que nosotras vivimos, que nos encanta y que creemos que es una oportunidad. Es una oportunidad porque además estamos, bueno, Gemma lo ha dicho antes muy bien, vamos a intentar no repetirnos, aunque vamos en una línea parecida. Es el Plan General, en este momento es un documento denostado hasta la saciedad. Denostado el plan, denostado el urbanismo y todo. Bueno, pues los que trabajamos en esto y nos lo creemos, tenemos la sensación de que esto no es así y que se pueden hacer las cosas mucho mejor. El Plan General, efectivamente, es un documento que hay que cambiar. Hay que cambiar porque se ha convertido en un documento en el que todo lo tiene. Todo lo que no tiene una administración, sea lo que sea, y sea del tipo que sea, pues mejor que lo haga el Plan General y lo resuelva. Eso a lo que ha dado lugar es a unos instrumentos imposibles de manejar, farragosos en la tramitación, que con una cantidad de contenido normativo exagerado y que han perdido su objeto principal, que es la ordenación de un territorio que es el municipio, que debería tener un poquito más, pero es lo último que se valora, porque total, si con tanta normativa no tenemos mucho pie para valorar eso. Nosotros el territorio, el Plan General, lo tenemos que ver dentro del sistema de ordenación territorial, de la ordenación urbanística y del sistema de planeamiento. No el Plan General como herramienta por sí sola, sino dentro de todo el conjunto. Si no tenemos ordenación territorial y no tenemos ordenación urbanística, el Plan General no es más que una simple herramienta. Como decía antes Gemma, tenemos una legislación, tenemos un sistema de planeamiento que realmente es el sistema de planeamiento de la ley del 56. La del 76 matizó en algunas cosas, han pasado las legislaciones autonómicas y en la base es el mismo sistema de planeamiento. Pero las ciudades sí que van cambiando. Ese ejemplo que hay ahí es una ciudad del entorno de Madrid, pues una imagen es del año 75, la otra es del 2014-15 y ha crecido mucho. El instrumento de planeamiento con lo que seguimos ordenándolo es exactamente el mismo. En paralelo, y puesto que esta tramitación de Plan General es así, tenemos otra serie de instrumentos, de documentos que se hacen porque son muy fáciles de hacer, porque son muy agradecidos, tienen un componente más social, más económico, pero inciden en determinaciones sobre el territorio y se tramitan muy rápido y además no se recurren. Pues estoy hablando de estrategias, de documento, de un plan estratégico para no sé qué, de las famosas EDUSIS que ahora tenemos en cada municipio, una estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado. Eso se hace en muy poquito tiempo. En muchos casos incluso se aprovechan de determinaciones, de estudios, de análisis, de propuestas del plan general que se esté redactando, que se haya redactado, pero para sacar unas conclusiones son básicos para unas financiaciones, para unos programas europeos y son muy agradecidos de tramitar, pues porque en muy poco tiempo una administración puede decir acabo de hacer un plan estratégico para, o una EDUSI para no sé qué, y el plan general ahí sigue poquito a poquito queriendo ser aprobado o queriéndose tramitar. También, además de esto, ¿qué es lo que nos está pasando? Que las legislaciones cambian. Es muy fácil, o es relativamente fácil, cambiar una legislación autonómica, un plan no. Entonces, hay planes o municipios que siguen con sus planes ahí por los siglos de los siglos, ni siquiera se adaptan por no acometer
esa locura de tramitación y de formulación en que consiste el plan general. Total, la ley me la van a cambiar, porque si no se modifica, bueno, pues yo, por no entrar en otros sitios, vengo de Madrid y tenemos una ley en Madrid del año 2001 con un montón de modificaciones y planes que siguen ahí fijos. Vaya pasando la ley, ya cambiará, si no me viene bien lo que dice, ya cambiará. Entonces, bueno, pues no es el sistema, debería ser al revés. El plan debería ser un instrumento ágil, flexible, que permitiera mucha más adaptación a la realidad y a esa ordenación del municipio. ¿Qué está pasando en paralelo? Pues que la administración autonómica, no como ordenación territorial, sino está teniendo que utilizar instrumentos de ordenación territorial con un carácter más de ordenación urbanística. ¿Qué quiero decir? Que aquello que podía haber estado previsto en el plan, que se podía haber desarrollado simplemente o con una modificación de plan o como un desarrollo de un instrumento de planeamiento, como un planeamiento de desarrollo ya previsto en el plan general, como es tan complicado hacerlo así, pues con un plan regional se resuelve mucho más rápido de tramitación y el objetivo final es el mismo, pero es un instrumento urbanístico. Así se han hecho grandes desarrollos que han estado muy bien, también lo tengo que decir, de suelo de vivienda protegida, algunos recurridos en Navarra, en Castilla y León, se han hecho actuaciones logísticas o de actividad económica, Castilla y León también las ha hecho, o incluso se han hecho en Cantabria, algunas también. Esta precisamente tiene un carácter mucho más territorial porque su ámbito es más de un municipio, pero que están allí. Realmente son ámbitos urbanos, son instrumentos de ordenación urbanística. No hemos tenido, no tienen ese carácter de una ordenación territorial integradora de un ámbito mucho mayor. Tenemos también una idea muy de el municipio, este es mi municipio, y de reino de taifas en cada municipio. El límite municipal no es más que un límite administrativo, pero el territorio va mucho más allá. Esta carencia de ordenación territorial y también la existencia de muchos planeamientos, también lo que provoca es la utilización del plan general para una finalidad que deja de ser la del interés general que corresponde a un modelo, y empezamos a utilizar los instrumentos de planeamiento como para aprovecharnos un poco de ese municipio que tengo al lado y no tiene lo que yo le puedo ofertar, o bien para acercarme y ofertar pues un tipo de vivienda más barato, de actividad económica más barato, pero realmente estoy en el otro. Esto sería el caso del entorno de Valladolid, por ejemplo. Hay un crecimiento que creo que lo conoce casi todo el mundo, que es Arroyo de la Encomienda, con una previsión de un municipio muy chiquitín, que lo que hace es crecer muchísimo para absorber esa vivienda que Valladolid no podía crecer. Bueno, pues son ejemplos más o menos de esos municipios que como van creciendo, y además, bueno, pues en la imagen se ve cómo eran este desarrollo de la encomienda, pues no tenía nada, el municipio, el suelo urbano era esto, el núcleo urbano es este, plantea grandes crecimientos porque está pegadito a Valladolid. Valladolid es muy difícil de crecer, el plan de Valladolid tiene muchos problemas, tiene anulaciones, tiene muchos recursos, entonces es muy difícil de crecer. En esa misma línea hay también, también es en torno de Valladolid, un ejemplo muy claro como podía ser Penedo de Esgueva, que el núcleo está aquí, Valladolid está aquí. ¿Dónde se viene el crecimiento? Al límite, porque no puedo acercarme más. En las imágenes se ve, pues es un crecimiento en la nada, que lo que está ofertando es una propuesta de suelo, de vivienda un poco más barata en vivienda unifamiliar a Valladolid. O ejemplos también que están en que están en la cabeza de todos, como pueda ser el crecimiento de Seseña, del que no vamos a hablar porque lo conocía todo el mundo, o bien otros crecimientos tan absurdos en principio, como pudiera ser en el entorno de Salamanca, pues un municipio que plantea un suelo urbanizable
al otro lado del río Tormes, donde solamente le va a poder dar servicios el municipio del otro lado. Entonces lo suelta. Y bueno, pues es como intentar aprovecharse de otras cosas que están muy lejos de una ordenación urbanística, de una ordenación municipal racional, de una ordenación del territorio racional, que creemos que es lo que nos falta en esto serían más imágenes del mismo, en este sistema de planeamiento. No tenemos excusa, porque tenemos un marco europeo que nos está diciendo que tenemos que garantizar un territorio ordenado, sostenible, equilibrado, donde los crecimientos tienen que ser compactos, donde tenemos que tener una protección del medio natural, donde hay que garantizar una cohesión social, una diversidad, una movilidad, una conexión territorial. Bueno, eso además, que parece que cuando hablamos en el año 1999 de la Estrategia Territorial Europea nos pilla lejos, se desarrolla con el Europa 2020, que ya está como además añadiendo más parámetros, crecimiento inteligente, sostenible, integrador. Ya vamos camino de Europa 2050, estamos en la fase del 50, pero no hemos desarrollado el 2020. La Declaración de Toledo sí que lo hace, estamos hablando del año 2010. En la Declaración de Toledo, entre otros, España, que era tenía la presidencia de la Unión Europea, se compromete a ese desarrollo. ¿Qué pasa? Que eso en la realidad no se ha transformado en nada. Se nos ha transformado en una ley de regeneración, ahora de rehabilitación unida al texto refundido de la ley del suelo, que como no espabilemos pronto, como no hagamos algo pronto, se va a convertir en un mecanismo más para obtener una subvención cuando haga una rehabilitación, pero no en una actuación integradora dentro de una ciudad consolidada, independientemente de que tenga condiciones de protección o no, sobre una ciudad consolidada, de recuperación de la ciudad. En la ordenación del territorio, para nosotros es un elemento básico, la ordenación del territorio desde la comunidad autónoma. Es una competencia y además en muchas comunidades se está haciendo. Es básico que la comunidad autónoma establezca unos parámetros de ordenación, de crecimiento, de límite, de techo de crecimiento, de reequilibrio territorial, de reequilibrio en la residencia, en la actividad económica, de preservación y de utilización del suelo rústico con carácter general. No estamos diciendo que eso tenga que tener una cierta injerencia en la autonomía municipal, ni mucho menos. La autonomía municipal tiene que colaborar con la administración autonómica, no es pisarse unos a otros. Pero es básica esa ordenación, el sentar esas bases, porque si no el municipio, hacer una previsión de crecimiento del municipio teniendo en cuenta solo lo que puede crecer en función de su desarrollo es imposible. Siempre tenemos en cuenta, es un ejemplo en esto muy claro, las proyecciones de población, empezamos a contar de que si vienen los otros, los que se mueven, eso tiene que tener un ámbito mucho mayor. Entonces, para nosotros es básico esa coordinación y ese reequilibrio territorial que viene de la ordenación del territorio. Hay bastantes comunidades que ya la tienen hecha. Siempre hablamos de uno porque funciona muy bien, que sería el caso del País Vasco, con una directriz de ordenación territorial que ya está hasta en revisión, que establece esos parámetros básicos, que se ha desarrollado, que delimita todo el territorio de la comunidad en ámbitos funcionales y sobre esos ámbitos funcionales que siempre tienen un ámbito territorial de varios municipios, pues hay un plan territorial parcial que es el que lleva a un marco físico, al territorio real, esos sitios, esas zonas, esas propuestas de reequilibrio territorial, que después las van a desarrollar los propios municipios, con una obligación de compatibilización. Ojo, no se deja a que venga la comunidad y compatibilice, sino que la compatibilización en las propuestas ya sale del origen, sale de los diferentes municipios. Bueno, pues tiene ya toda una trayectoria, está funcionando, y al final se incorpora a la cultura urbanística del lugar. Ya no pasa nada, tenemos una ordenación territorial que hay que cumplir, unos parámetros que hay que cumplir y que nos llevan a ordenar mejor nuestro municipio.
También Castilla y León tiene unas directrices esenciales, hay más, Andalucía tiene un plan de ordenación territorial, bueno, todos van teniendo una parte que intenta establecer unos parámetros básicos en todo el territorio de la comunidad, en unos es más fácil, en otros es más complicado, y que después se desarrolla bien mediante planes de ámbito territorial. Si hablaba de lo del País Vasco, estaba hablando de ámbitos funcionales, en este caso son ámbitos en torno a un eje vertebrador, como pudiera ser el del Valle del Duero en Castilla y León, o bien el de los entornos de las capitales de provincia, unos están hechos, otros no están hechos, bien como áreas urbanas o como entornos. Pero está diciendo eso, una ordenación, un reequilibrio en lo que tiene que pasar ahí para evitar esas ocupaciones de suelo más o menos, bueno, bastante discrecionales. Tenemos un problema, y yo estoy hablando ahora de problemas solo, que es la legislación sectorial. La incidencia de la legislación sectorial en el planeamiento. La legislación sectorial, por supuesto, que es necesaria, está ahí, las determinaciones de la legislación sectorial son las que deben ser, pero no se le puede pedir al plan general que sea el que resuelve lo que no está hecho, lo que realmente cada administración, me da igual que sea estatal o autonómica, debería tener hecho en base a sus competencias, en base a sus obligaciones o a su propia legislación. ¿Qué está pasando? Que en este momento todo eso recae sobre el plan general. Si empezamos a sumar todas esas determinaciones que vienen impuestas al plan general, empieza a quedar muy poco de ordenación territorial. Si a esto le añadimos que los estudios en muchos casos corresponden al plan general, es como decirle, haz el estudio que ahora te voy a dar con el estudio que has hecho en la cabeza, porque no me cumples, porque ahora no vale, porque no sé qué, o porque te puedo estar pidiendo muchos estudios hasta que tenga uno que me guste. El de género también se pide en el País Vasco. Ahora todos pedimos informe de género. Bueno, pues no se puede pedir, no puede ser que un instrumento sobre un instrumento de planeamiento general, en vez de ser análisis, en vez de ser estudios, todos esos que derivan de la legislación sectorial que deben estar ahí, deberían contribuir, deberían ayudar a la ordenación, a una mejor ordenación, que es lo que pretendemos todos. En este momento, bueno, pues muchos de ellos, sin ánimo de molestar a nadie, muchos de ellos se están convirtiendo en trabas, en verdaderas trabas a cualquier propuesta o a cualquier actuación. Eso hace que nos vayamos a hacerlas de otra manera. Esto sería, he pasado más deprisa porque podríamos entrar en mucho, pero por no repetir muchas cosas que ya las ha dicho muy claras Gemma y por no aburrir. Nosotros, además de, no nos vamos a quedar aquí. Nosotras entramos a hacer una propuesta, creemos que el plan general no es lo que debe, ya no podemos seguir con este plan general. Entonces vamos a entrar a decir cómo creemos nosotros que debería tender, a qué debería tender esto, cómo debería evolucionar. Bueno, ahí entro yo. Bueno, el marco del que partimos, como bien decía Gemma, la verdad es que podemos entender que es bastante descorazonador. Es, sobre todo los que lo sufrimos, los equipos que estamos ahí en primera línea de playa tratando, porque como decía antes Llanos, es que nos queremos esto de la planificación, nos gusta y sobre todo es que nos lo creemos y intentamos contagiar nuestro entusiasmo a los ayuntamientos y a los municipales con los que trabajamos. En ese sentido, lo que sí que es cierto es que hay que constatar que el plan general se ha convertido en un cúmulo de determinaciones, en una máquina que es tremendamente difícil de mover. Le comentábamos antes con un compañero que cuando ya tienes prácticamente el plan preparadito para la cocción, de repente te cambian, yo qué sé, 3 ordenaciones de suelos urbanos no consolidados. Lo que puede parecer una tontería significa volver marcha atrás, recalcula infraestructuras, vuelve a ver implicaciones ambientales a la nueva ordenación que le has dado, evalúa económicamente, mete, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, igual que comentábamos en la charla anterior, que esto se está volviendo una máquina excesivamente
dura de digerir, cuando realmente el objeto del plan general es un objetivo fantástico, es definir un modelo territorial y urbano de ese municipio, de los núcleos que componen ese municipio. Pues por favor, no perdamos esa línea argumental, la cual nos creemos firmemente los que estamos metidos en esto del planeamiento. Recuperémosla, tratemos de recuperarla por lo menos. En ese sentido, y también hilando con la ponencia anterior, se vuelve a plantear el dilema de por qué no el plan general se divide en dos documentos, que era el que hacía antes referencia Gemma. Sí que es verdad que, aparte de la legislación autonómica valenciana y la canaria que se han comentado, la propia legislación de Castilla y León, la comunidad de al lado, también lo contempla. Bien es cierto que tímidamente, porque la ley en Castilla y León dice que el plan general deberá contener determinaciones estratégicas y podrá contener determinaciones de detalle, pero no baja a definir cuáles son esas determinaciones de detalle. Bueno, intuimos cuáles pueden ser, pero lo que no baja a pormenorizar es a través de qué documento se puede abordar esa relación del suelo urbano. Fíjense que además hay que tener en cuenta un elemento, yo pienso que trascendental. Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI todos los procesos de generación de planes que abordamos son básicamente revisiones. Ya existen plan. Municipios sin planeamiento quedan poquísimos. Bueno, a lo mejor en la comunidad vecina quedan bastantes más, pero en Cantabria creo que queda uno. No sé si ya ha cumplido y ya tenemos todos los municipios en esta comunidad con plan. Pero a lo que me refiero es que cuando se abordan trabajos de planificación estamos metiéndonos en la revisión. Luego ya existe un documento normalmente muy complejo, como decíamos antes también, muy complejo de digerir para los humanos mortales, que es un trabajo, a estas alturas no se empieza una revisión de un documento de planeamiento haciendo información, como hacíamos hace muchos años, de viendo los usos de las plantas bajas. Eso ya no se hace, eso ya está, eso ya no es tan importante. Volvamos, pues, o tratemos, pues, de recuperar esa función, la más importante desde nuestro punto de vista, que debería abordar un plan general, y planteemos que el plan general tiene que ser un documento con un contenido básicamente estratégico, que defina un modelo, un modelo de suelo tanto territorial como un modelo de crecimiento o decrecimiento, y que sea un documento lo más ágil posible, y toda esa parafernalia, toda esa máquina normativa y de regulación del suelo urbano la dejemos en otro documento. ¿Cómo se tiene que llamar ese documento? No lo sé. Pero de verdad que ahí nosotros también llegamos a esa conclusión. No es normal que para modificar una alineación o una zona de ordenanza en un ámbito de la ciudad construida que se considere, porque es el que asigna el aprovechamiento, una determinación estructurante, tengamos que hacer una modificación de plan general con la parafernalia de informes sectoriales que se le piden a la gran mayor parte de las modificaciones puntuales, incluso puntuales, de un plan general. Algo falla. En ese sentido, y dando un paso para adelante, pues nosotros pensamos, lo que queremos compartir con ustedes es, bueno, en el hipotético caso que efectivamente logremos que el plan general recupere ese pulso estratégico y sea definidor de modelo, y lo otro lo dejemos para un lado, con la salvedad de los pequeños municipios, que luego hablaremos. En ese caso, ¿cuáles serían los elementos que debería contener necesariamente ese plan general? En esa línea vamos a formular, como decía antes, compartir con ustedes una serie de estrategias que nosotros entendemos que al menos esas deben estar contenidas en ese documento por el que apostamos. Bueno, no veo ni patata. Esto del paso. Esto es horrible. O te pones la gafa de cerca o te pones la gafa de lejos. Nada, nunca hay un... Tengo que dar aquí. No puedo dar así, pum. Ahí.
Bueno, como decía, ¿cuáles son las estrategias que al menos debe contener ese documento? Una estrategia de ocupación de suelo, una estrategia sobre el suelo ocupado, estrategia sobre el suelo rústico, por supuesto. Bueno, luego voy a entrar en cada una de ellas. Una estrategia sobre movilidad, una estrategia ambiental, sobre infraestructura verde y sobre paisaje y patrimonio, podríamos decir. Voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre cada una de esas estrategias que, desde nuestro punto de vista, se podrían ampliar más y unas se pueden combinar con las otras. De hecho, bueno, pues hay una lectura bastante transversal entre algunas de ellas. La estrategia sobre ocupación de suelo. El plan general tiene que definir qué es lo que quiere para su municipio, cuál es la potencialidad de su municipio. Sí que me gustaría reseñar que esta estrategia debe hacerse siempre en el contexto territorial. Debemos tener que ir de la misma mano los municipios de alrededor. No tenemos que competir un municipio contra otro, como nos enseñaba ante las imágenes que veíamos que nos enseñaba Llanos. Debemos coordinarnos y aprovecharnos de las sinergias que se generan en los municipios. Por tanto, esa estrategia sobre ocupación del suelo en el marco territorial previamente definido por el instrumento que toque, pues parece ineludible. En esa ocupación del suelo, pues puede caber, dependiendo de la casuística y de la dinámica de cada municipio, puede caber desclasificaciones de suelo. En pantalla tenemos un municipio en el que se aborda la revisión con un modelo de partida tremendamente expansivo. Esto es en el norte de Madrid. Entonces, la revisión de este plan, lógicamente el núcleo original es esto que estoy señalando en pantalla, bueno, se ve aquí perfectamente. La estrategia en la revisión de este plan, lógicamente, tendrá que pasar por desclasificar suelo. Parece que en los tiempos que corren, porque como bien decía Gemma antes, ahora mismo, de los análisis socioeconómicos de los municipios en los cuales abordamos la revisión, prácticamente en todos nos da escalofríos cuando analizamos los resultados de socioeconómicos, porque casi todos decrecen. Claro, ¿qué modelo vamos a abordar si tenemos municipios que generalmente están decreciendo? O al menos se mantiene la población. Cielos, algo me ha pasado. Bueno, nosotros entendemos que dentro de ese modelo de ocupación de suelo, en los tiempos que corren, en la mayor parte, hay que ir a operaciones, fíjense, lo que tenemos en la realidad y lo que no se ve. Bueno, pero no me voy a levantar porque si no, aquí nos dan las uvas. Yo me puedo enrollar demasiado. Bueno, el modelo por el que se apuesta en este municipio, que está en el ámbito metropolitano de Salamanca, Gemma le sonará porque está al lado de otro municipio que han hecho ya ellos. Estamos hablando de Carvajosa de la Sagrada y aquí tenemos Santa Marta de Tormes. Por lo que se apuesta en el plan general es por unas pequeñas, yo no diría tanto pequeñas, porque las operaciones tienen mucho calado, son operaciones de vertebración de lo que hay y pequeñas operaciones de completación de los tejidos existentes. Y, cómo no, respecto a lo que es una estrategia de ocupación de suelo, hay que pensar en la densificación, en la redensificación. Nos encontramos, de hecho, sobre todo en las poblaciones ya de un cierto tamaño, con ámbitos, con sectores, algunos de ellos urbanizados, pero sin que se haya empezado la construcción, y otros con todos los pasos de aprobación ya culminados, pero que no se ha iniciado todavía la construcción. Tenemos que ser valientes y en esos casos, en muchos casos de ellos, pues abordar procesos de densificación. Como decía, en cada caso, en cada municipio, el modelo de ocupación debe responder a las necesidades del municipio. La estrategia sobre el suelo ocupado. Aquí la estrategia sobre el suelo ocupado sí que antes comentaba Gemma que la ley de regeneración de las 3 Rs no nos ha dado ya muchas pautas. Hombre, bueno, quizá Castilla y León es de las pocas comunidades que ha hecho su propia ley de regeneración, basándose en la estatal, y sí que ha avanzado, yo creo que un pequeño pasito más, pero la verdad es que todavía es tan reciente que tampoco tenemos ejemplos claros y drásticos que digamos, pues mira, sí, esto ha valido, pero bueno, vamos a intentarlo.
En ese aspecto, la ley de Castilla y León lo que sí que hace es disminuye las dotaciones, disminuye para el abordaje de esas operaciones de reciclaje o de esas operaciones de sutura a las cuales necesariamente en esa estrategia de suelo ocupado pues vamos a tener que hacer, porque nos estamos encontrando también con un tejido muy maduro, con problemas infraestructurales grandes y que hay que abordarlo. También en esta estrategia sí que me gustaría dejar constancia también que, ojo, no caigamos en la erradicación de los suelos obsoletos industriales que han quedado abrazados por la ciudad residencial, donde sí que se ha ido transformando y han aparecido nuevos tipos constructivos y nuevas piezas urbanas que parece que lo que nos están pidiendo es erradicar esos suelos que encima que naves tan feas y qué mal cosen con el tejido que tengo al lado. Una de las directivas europeas, no nos vamos a olvidar, que es la diversidad de usos y la conservación de usos de actividades productivas en piezas centrales de la ciudad, configura un escenario que yo creo que es al que hay que ir. Bueno, aquí he traído también dentro de ese mirada hacia el interior, pues hay piezas de reciclaje importantes, como, bueno, he traído aquí la imagen del Matadero de Madrid. Nos encontramos alguna intervención muy interesante en la que entre tejidos industriales y tejidos residenciales que contiene esa diversidad de usos. Podría hacer también alusión a esas piezas, como en el caso de Palencia, de la fábrica de armas, aunque todavía está en uso, pero bueno, nos hemos permitido el lujo de hacer un ejercicio sobre qué pasaría si la fábrica de armas se va. Una pieza con una fuerza, porque es una pieza de una cierta entidad que encima está en el borde de la ciudad y precisamente mirando al río. Una oportunidad de cine para construir una relación de lo que es la ciudad con el borde o con el campo, porque esa es otra de las cosas que queremos reivindicar con el nuevo planeamiento. No queremos crear fronteras entre la ciudad y el medio rural. Antes, en el urbanismo que se hacía en los años 80, parece que veíamos una variante, veíamos una nueva variante de una población y parecía que ya estábamos pensando que ese era el límite de la nueva ciudad. No, en absoluto. No pasa nada, porque el suelo con valores productivos penetre hasta el corazón de la ciudad. Por eso, como decía, no queremos o no entendemos que lo que haya que hacer es crear fronteras entre lo rural y lo urbano, sino más bien crear lazos, establecer diálogos distintos, por lo menos. Esto es una operación en el centro de una ciudad, en el borde de un río tremendamente maltratado, yo diría, y con la disculpa del tratamiento del río, bueno, pues penetrar en procesos de regeneración. He traído aquí, bueno, pues algunos ejemplos de los que nosotros entendemos que podría abordar esa estrategia de ocupación esa estrategia sobre el suelo ya ocupado, por no decir, bueno, pues las operaciones de regeneración de barrios vulnerables. La tercera estrategia sería sobre el suelo rústico. Y esa es una estrategia que, bueno, porque no tengo tiempo, pero espero que en el debate, pues a lo mejor da de sí, porque precisamente en esta comunidad autónoma es una estrategia, bueno, pues que yo creo que genera y seguramente generará pues bastantes problemas. Por supuesto, la estrategia sobre el suelo rústico, lógicamente, tiene que contener la protección y la puesta en valor de los valores ambientales, ecológicos, naturales, etcétera, etcétera. Pero también introducimos el empleo del suelo, el entendimiento del suelo como un recurso, como recurso económico. Es una llamada de atención a la puesta en valor a través del Plan General, a través de esa estrategia, de los suelos con valores agropecuarios que tienen un valor productivo. Tienen un valor productivo y, por tanto, bueno, pues a lo mejor hay que ser un poquito más duros con lo que se puede hacer en ese suelo. Estamos en un momento en el que, bueno, todos sabemos que el suelo es un recurso escaso y no renovable. Las demandas sobre alimentos cada vez se incrementan al hilo de un crecimiento imparable de la población. Entonces, por eso, en ese marco, el pensar en apostar, yo diría, por un sector agropecuario como factor económico
que puede competir también, o que puede por lo menos completar el sector industrial y el sector terciario en un municipio, apoyado en la innovación, en la incorporación de tecnologías, bueno, pues de cara a que se aumenten las productividades, pues a lo mejor no es tan irreal, frente a planteamientos cortoplacistas en el que el suelo se ve como el valor de lo que yo puedo edificar. Este tipo de iniciativas, si miramos la prensa diaria, está presente, es continuamente. Dicen los expertos en soberanía alimentaria que se está incrementando la entrada de los jóvenes en los trabajos de agricultura, muchas veces proveniente porque el paro existente en otras materias no le deja otra cosa que hacer y toman el reemplazo de los padres, otras veces por las causas que sean. Sí que es verdad, y simplemente ya otro apunte para cerrar esta estrategia, que hay iniciativas que las complementan, como la creación de fondos de suelo, precisamente para evitar el abandono y el que las tierras agrarias útiles estén ahí perdidas, que son iniciativas que en comunidades autónomas cercanas, como el País Vasco y Castilla y León, pues están tomando cartas en el asunto y, bueno, pues son alternativas que en todo caso hay que plantearse. Y que, como decía antes, que en esta comunidad autónoma, bueno, pues yo creo que tiene una importancia muy seria. La estrategia de movilidad. Es que no hay documento, no hay ayuntamiento que entre que no se plantee que tiene que tener una estrategia sobre la movilidad sostenible. Y es verdad, es que es cierto. Una alusión a las cuentas ecológicas del transporte que se han presentado a nivel nacional, se presentaron antes de verano. Hacía 20 años que no se hacían, que es un marco referencial que yo pienso que puede servir, es un marco referencial de interés, en el que se cruzan todas las variables que inciden en lo que es la movilidad. Y vienen a decir que si no se modifican las pautas de moverse en un municipio, no se modifican los centros atractores de los viajes, y no se modifican otra serie de cuestiones, difícilmente podremos llegar a un modelo sostenible. Con respecto a la movilidad, solo 3 apuntes, ¿no? Es básico, los que estamos haciendo revisiones de planeamiento estamos trabajando en tratar de conseguir que los movimientos no se polaricen en el tráfico rodado, sino que se favorezca sobre todo el tráfico de movimientos alternativos. Claro, eso requiere un esfuerzo grande, pero aquí estoy hablando en un plan general en determinaciones estratégicas. Luego vendrá un documento que se llama un PEMUS, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que será el que aquilatará, el que definirá cómo llevamos a cabo esa estrategia. Pero tiene que haber una estrategia de fondo de todo el municipio. ¿Qué cosa que contemple el barrido de todo el municipio con los diferentes modos de moverse? Bueno, yo creo que con la imagen vale. La otra estrategia era la estrategia ambiental. El plan general tiene un reto con el cambio climático. Tiene que abordar determinaciones dirigidas a un menor consumo, por lo menos a un consumo responsable de agua, de energía y de suelo. Esos son los 3 indicadores hoy día que marcan o que significan el grado de sostenibilidad de un modelo. Por tanto, es un tema tremendamente importante y el plan general necesariamente tiene que hablar de ello. No me voy a extender. Y, cómo no, tiene que existir una estrategia sobre infraestructura verde. Esta estrategia está íntimamente ligada con las 2 anteriores, la ambiental y la de movilidad sostenible. ¿Qué entendemos por infraestructura verde? Es crear una malla verde, una malla que relacione los espacios protegidos con los espacios agrícolas, los parques urbanos, que lleve la biodiversidad hasta el corazón de la ciudad, básicamente. Bien es cierto que, bueno, aquí traigo una imagen de infraestructura verde de Vitoria, que Vitoria parece que es como el paradigma de la ciudad verde. Bueno, pues ya no solo Vitoria, tiene propuestas de infraestructura verde. Como decía, luego ya la concreción exacta de qué proyectos urbanos o qué elementos tengo que tocar,
vendrán con los proyectos correspondientes, pero el plan sí que tiene que concebir esa malla desde el principio, necesariamente. Aquí hay algunos de los que seguro que ustedes los leerán mejor que yo, porque yo no los leo, desde luego. Pero bueno, en principio, un tema muy importante con el tema de la creación o la conformación de infraestructura verde en las ciudades, en los municipios, es que es conformar corredores por los que transita libremente, dicen los entendidos, la fauna y la flora. Y al final, pues acercando o consiguiendo esa malla, tenemos, se recrean sumideros de carbono, me podría extender, etcétera, etcétera, pero no quiero ocupar, que yo no sé, ¿qué nos quedan? ¿10 minutos? Sí, no, 20. Bien. Bueno, es que es uno de mis temas preferidos, por eso siempre tengo cierta tendencia a extenderme con el tema de la infraestructura verde. Sobre todo también porque, fíjense, 20 minutos, fíjense que con el tema de la infraestructura verde estamos introduciendo el factor de la salud. ¿Quién nos iba a decir hace no sé cuántos años que al hablar de planeamiento general íbamos a hablar de la salud? Bueno, pues que la salud es uno de los principios en los que nos tenemos que apoyar para hacer planeamiento. Es mejorar la calidad de la vida urbana, de la vida en general, pero de la vida urbana, que son las ciudades maduras sobre las que es más difícil trabajar, pero las que necesariamente tenemos que apostar por trabajar. En ese sentido, conseguir una red de infraestructura verde indudablemente va a transformar, puede transformar la vida de los habitantes de ese municipio. Aquí en la imagen tenemos el esquema de infraestructura verde de Vitoria. En Vitoria parece que siempre lo identificamos con el anillo verde. Parece que si luego trabajando en las ciudades no tenemos anillo verde, no tenemos infraestructura. No es así. Al final lo que se trata es que consigamos esa malla de la forma que sea. Por supuesto, atendiendo a la cualidad de cada uno de los municipios en los que se trabaja. Y otro tema importante, las acciones sobre infraestructuras verdes, bueno, pues son básicas para obtener fondos FEDER, por ejemplo. Entonces, es una cuestión que hay que poner sobre la mesa para los ayuntamientos. En la estrategia para la biodiversidad europea, que se suscribe en el año 2011, uno de los principios, que era evitar la pérdida de biodiversidad, apoyan las líneas de financiación, sobre todo van dirigidas a la construcción de proyectos, a la aportación de ideas, precisamente en la conformación de esa infraestructura verde. Por lo tanto, estamos aunando salud, estamos juntando un aumento de la salud del municipio, un aumento de la biodiversidad y la captación también de fondos, aunque no me gusta, como vamos luego a concretar también, no me gusta sinceramente enfocar un documento de planificación con la captación de fondos, pero bueno, es una realidad que está ahí y que hay que tenerla en cuenta. Todos estos amarillos hablan de la infraestructura verde y son las distintas actuaciones que desde la estrategia europea sobre la biodiversidad se propone acometer. Y por último, cómo no, hablar de la estrategia sobre el paisaje. Parece que hasta hace pocos años el paisaje, bueno, sí, yo creo que todos éramos conscientes que es un bien patrimonial que hay que proteger y defender. Pero es que no solo eso, el paisaje hay que entenderlo como elemento vertebrador también de lo que es la definición del propio modelo. Esa percepción, esa identificación de hitos, de vínculos que se establecen, muchas veces son miradas de dentro a fuera, de fuera a dentro, de los espacios construidos, de los espacios naturales que la población usa y se identifica con ellos. Es el entretejer todos esos lazos que hay que poner sobre la mesa, el que nos configuran, nos ayudan a definir ese modelo. Bueno, este es también una interpretación de paisaje también, sobre todo volcado en este caso, en este municipio, es Aranda de Duero, por el que lo conozca, que tiene 3 ríos, bastante, como decía, sobre todo a su paso por la ciudad, bastante maltratados en general. Y bueno, pues parece que desde el punto de vista del paisaje era fundamental abordar actuaciones concretas.
Bueno, pues como decía, esas son las 7 estrategias que nosotros entendemos que deben ser básicas, que se pueden entremezclar, que se pueden completar, etcétera, etcétera. Pero antes de pasar a otro tema, sí que me gustaría volver a insistir en un tema que se ha hablado en la primera ponencia, que es ¿qué pasa con los pequeños municipios? Si analizamos el número de municipios que tenemos en el Estado, tenemos que un 80 y tantos % de los municipios son menores de 5.000 habitantes, de los cuales más del 60% son menores de 1.000 habitantes. En Cantabria, el análisis que hemos hecho ha sido tomando como referencia los 1.500, ya que es el tope que pone Cantabria para definir o plantear una figura, un plan general distinto. En Cantabria creo que son más de un 43%, creo recordar, de municipios menores de 1.500 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contexto global de los municipios sobre los que vamos a actuar, los pequeños municipios tienen un peso específico fortísimo. Ponemos sobre la mesa una diversidad territorial muy grande, porque incluso ya no solo son municipios de menos de, nos encontramos municipios como el de esta imagen, que efectivamente tiene 5.000 habitantes, pero 5.000 habitantes distribuidos en 40 y tantos núcleos de población, con una población muy dispersa. Por tanto, la realidad o la manera de abordar la ordenación en los municipios grandes y en los municipios pequeños no debería ser igual. ¿Cuál es la manera de abordarlo? Pues la verdad es que no lo sé. Pero de verdad que creo que es necesario un instrumento distinto. ¿Cuál pudiera ser? Por lanzar líneas de debate. ¿Cuál pudiera ser? Pudiera ser que el planeamiento general, que sigo creyendo que es necesario el planeamiento general, lo que pasa es que luego vamos a ver si a lo mejor tiene que ser de más de un municipio, el planeamiento general, a lo mejor en este caso, sí que puede seguir conteniendo todo. El planeamiento general es ese documento estratégico del cual hablábamos antes y además tiene determinaciones de ordenación detallada en ese municipio que a lo mejor tiene menos de 500 habitantes. Pudiera ser. ¿O por qué no recuperar el concepto del plan de conjunto, de la ley estatal de hace tantísimos años? Que, bueno, nosotras hemos hecho un plan de conjunto, por cierto, que además se aprobó definitivamente, que debería englobar ámbitos con casuísticas geográficas semejantes y dinámicas de población y dinámicas urbanísticas semejantes, lógicamente. ¿Por qué no? A lo mejor eso es más sensato que cada ayuntamiento tenga que abordar su propio plan general. Porque el problema ya no es solo en el contenido, que efectivamente se ven tímidos brotes en algunas legislaciones autonómicas en cuanto a liberar del contenido o liberar de las dotaciones, del cómputo de dotaciones, de la necesidad de prever dotaciones en municipios de menor población, sino en la tramitación. Es que, aunque sea un municipio de 100 habitantes, la tramitación es la misma. Nosotros recordamos un municipio que concretamente, además es uno que tenemos aquí en pantalla, es un municipio que tiene 50 habitantes censados. Viven 9. Bueno, la verdad es que es un municipio muy divertido porque además se regula por concejo abierto. Es un carajal cada reunión que tenemos. Ya no es discutir o llegar a conclusiones con el equipo de gobierno o el equipo municipal, es con todo el pueblo. Eso puede ser muy divertido, pero también es bastante kafkiano. Bueno, pues en este municipio que tiene una secretaria que va un día a la semana, nos reíamos en el estudio porque le tuvimos que hacer un top manta de CDs para iniciar la tramitación ambiental. Claro, en este tipo de municipios sí que es cierto que les tienes que llevar muy de la mano. O también, como hacían una alusión Gemma en la ponencia anterior, para eso también está la autonomía, la comunidad autónoma, que le sirve de apoyo o que le debe servir de apoyo. Pero sí que es cierto que en muchos casos nos encontramos, cuando nos acercamos a ese tipo de documentos de planeamiento, que hay un cierto recelo por parte del ayuntamiento, que piensa que la comunidad autónoma, y bueno, si encima le mezcla con otros municipios, ya no le mola nada de nada, porque a ver si se va a ver mermada la identidad propia del municipio. Parece que no le tratas con el mismo cariño, que no le tratas igual. Eso no tiene por qué ser. Bueno, al final la verdad es que terminamos concluyendo que falta cultura urbanística y que los que nos estamos peleando en primera línea de playa día a día, bueno, pues hacemos lo que podemos
porque de verdad nos peleamos. Nos peleamos para lo bueno y para lo malo. A veces nos llevamos muchos sinsabores, pero bueno, si seguimos en ello, será porque pensamos que todavía nos creemos o nos queremos creer que esto vale para algo. Bueno, pues ahí queda el reto de qué pasa con los pequeños municipios. Y ya antes de pasar a lo que es ya las conclusiones, los planes lógicamente tienen que tener un componente de participación absoluta. Y nosotros somos muy críticos con las participaciones regladas. Fíjense que hasta la fecha realmente regladas tenemos 2. Cuando está el avance, aquí en Cantabria el PIOP, y el documento aprobado inicialmente. Bueno, si se vuelven a presentar, si tenemos que volver, como está siendo también una dinámica habitual, los documentos de aprobación provisional nuevamente, repetir la exposición pública, volvemos a repetir la exposición. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que en esas exposiciones en las que la ciudadanía se invita a la ciudadanía a participar, generalmente se suele dirigir mucho a ¿y de lo mío qué? ¿Por qué la zona verde no se la metes al vecino? ¿Por qué no me das a mí más edificabilidad? ¿O por qué no, fíjate qué bien, que en Valladolid ya han saltado el río, ¿por qué no en esta ciudad lo saltamos también? Si Valladolid encima, que es la capital de la región, lo hizo, pues será buenísimo. ¿Por qué no nosotros aprovechamos y saltamos también el río? En fin, lo que quiero dejar constancia es que nosotros entendemos que el proceso de participación debe ser desde el principio. Es fundamental implicar a la ciudadanía desde los primeros objetivos, desde el principio del plan. Implicar a la ciudadanía, bueno, aquí traigo una imagen de la Carta Europea de la Democracia Participativa, que creo que has hecho tú también una alusión, y en este es pues un esquema participativo de uno de los planes en los que estamos haciendo. Sin olvidarnos de ningún sector, parece que se nos llena la boca y el género, y nosotros decimos siempre generación, qué pasa con los niños, qué pasa con las personas mayores, el tratar de plantear procesos participativos que de verdad sean inclusivos, que no nos dejemos a ningún sector fuera y que con todos, con la puesta en la mesa de todas las opiniones y todas las creencias, las expectativas que tienen esos colectivos con respecto al plan. La verdad es que a nosotros, previo al avance, son reuniones tremendamente satisfactorias, o sea, mesas de trabajo en las que todavía les coges muy naif a las distintas asociaciones, los consejos escolares, los niños. ¿Qué es esto del plan? Ah, pero yo puedo opinar. Pues sí, claro que puedes opinar. ¿Y esto se va a llevar a cabo? Sí, claro que sí. Por lo menos lo vamos a tratar. Que luego, efectivamente, lo que también hay que poner sobre la mesa es que no todos los colectivos quieren o piensan lo mismo de un problema o de un problema o debate, ni todo está avalado tampoco o sea, que no todo. El urbanismo también, nosotros decimos muchas veces, el urbanismo no se hace a la carta. Cuando nos dicen a veces, sobre todo los políticos, es que la ciudadanía quiere. Ya, la ciudadanía quiere, pero yo tengo una ley que me dice una serie de cosas y tengo la racionalidad en la identificación del modelo. Y ahí estamos nosotros los técnicos luchando con los políticos. A veces, afortunadamente, muchas veces vamos de la mano. Digamos, y siempre terminamos yendo de la mano. Bueno, o casi siempre. Pero sí que es verdad que hay veces que ahí nosotros nos toca ser la mosca cojonera, perdón por la expresión, de tratar de pausar lo que es el impacto de las posibles demandas de la ciudadanía. Y bueno, yo creo que con esto, espero no haberles aburrido, llegaríamos a cuáles deberían ser las conclusiones de este canto. Yo creo que no es brindis al sol, de este esquema, de este desgranar posibilidades, porque hay que ser posibilistas. Yo, sinceramente, sigo creyendo que el plan general es necesario, pero no el plan general que tenemos ahora. Porque, como decía Gemma, las legislaciones autonómicas, y cada vez que se ha ido haciendo una reforma de ley, nosotros hemos participado en alguna, siempre decimos, ahora es el momento. Pues no termina de serlo. Y es una pena, porque la entrada en liza de las legislaciones autonómicas tuvo una cosa fantástica, que fue una caracterización de los municipios
y de las necesidades urbanísticas de los municipios de esa comunidad autónoma. Y resulta que luego no las vemos traspuestas a la argumentación de ese tipo de lo que son los documentos tanto de planificación territorial como los documentos de planificación municipal. Bueno, en cuanto a conclusiones, voy a invitar a mi compañera. A ver, unas conclusiones que más que nada son unas reflexiones sobre lo que creemos que en qué se debería transformar esto, sobre todo empezando por las comunidades que están redactando una legislación urbanística, es la oportunidad del siglo. Necesitamos ordenación territorial, eso es lo primero. Pero una ordenación territorial, además, me da igual cuál sea el ámbito funcional, ámbito comarcal, ámbito que sea. Es una ordenación territorial que garantice el equilibrio territorial y en la que colaboren la administración autonómica con la administración municipal. No son enemigos, que colaboren, que todos entren aquí a opinar y poder hacer ese documento de ordenación territorial. Necesitamos separar lo que ahora mismo estamos haciendo. Si tenemos ordenación territorial, eso nos permitiría incluso tener una base ya de la aplicación directa de los condicionantes de las legislaciones sectoriales, cosa que facilitaría mucho la tramitación y el camino siguiente. Hay que separar el contenido estratégico del plan general del contenido de ordenación detallada. Estrategias, ya ha hablado Carmen bastantes, como para que yo diga alguna más. Pero en la ordenación detallada sí que me gustaría decir una cosa. El plan general cada vez ha ido siendo más normativo y más normativo y más normativo y regulador y ha perdido la condición de ordenación. Aunque vayamos a la ordenación detallada, esa parte tan normativa, tan reguladora, y estoy hablando del detalle. No puede ser que cada plan general de los 8.117 municipios del Estado español tenga que decir cómo se mide la altura. ¿Por qué no hacemos, igual que tenemos un código técnico, que todos cumplimos agachando las orejas, diga lo que diga, un código de urbanismo que establezca las definiciones básicas? ¿Por qué no medimos en todo el territorio igual la altura? ¿Por qué no la medimos igual la edificabilidad? Es que incluso para el que trabaja en la calle es un caos en cuanto pasa el pie a la otra comunidad, porque lo que en un sitio se cuenta edificabilidad en el otro no cuenta, en el uno cuenta altura, en el otro no cuenta. ¿Por qué no somos un poco sensatos, un poco racionales? El Código Técnico de Imposición Estatal parece que nadie rechista, con lo que no estamos invadiendo competencias de nadie. Vamos a hacer uno para todo el territorio. Entonces nosotros somos fervientes defensoras de que alguien se lance y haga un código de urbanismo. Es importante la participación pública. Es importante además desde el principio. Y además había antes un cartel ahí que ponía algo así de escolar. Nosotros creemos que hay que estudiar la ciudad y hay que estudiar la ordenación del territorio y la preservación del territorio en el colegio. Si adquirimos esta cultura desde pequeñitos, ya no nos preocupará tanto cuando seamos mayores el poder edificar en mi parcela de suelo rústico, porque nos daremos cuenta de que hay más valores que el de la edificación. Entonces esto debería ser una asignatura de colegio. Nosotros hemos llevado la participación al instituto, al colegio, no sé si venían también, sí. Y es extraordinaria. Oír a quien pensamos que no sabe de esto, y estoy hablando de niños pequeños, lo que piensan de su ciudad y de lo que debería ser su ciudad, es muy ilustrativo. Entonces vamos a hacer que sea cultura, a que el urbanismo es una cultura, el urbanismo, la ordenación del territorio, me da igual, es una cultura que se tiene desde pequeñito, desde muy pequeñito, y entonces luego estas cosas no nos costarán nada. Pues que podría seguir diciendo muchas más, pero vamos, con esas y de cara al debate a mí me vale. Voy a dejar esas. Gracias.